Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contarles esto. Pero aquí estoy, con el corazón todavía acelerado, las manos temblando sobre la mesa de la cocina, mirando las mismas paredes que me vieron crecer y preguntándome cómo es que todo lo que creía saber sobre mi familia resultó ser una mentira cuidadosamente construida. Mi nombre es Andrea, tengo 32 años, y hace apenas 3 semanas descubrí que mi hermano mayor, Rodrigo, llevaba años espiando cada movimiento, cada conversación, cada secreto de nuestra familia. Y lo peor de todo es que cuando finalmente salió a la luz, nada volvió a ser igual. Todo comenzó un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente el olor a café recién hecho que llenaba la cocina de la casa de mis papás, ese aroma que siempre me hacía sentir en casa, mezclado con el perfume de las gardenias que mi mamá cultivaba en el patio. La luz del sol entraba por la ventana creando esos rectángulos dorados sobre el piso de mosaico, y afuera se escuchaba el sonido lejano de los niños jugando en la calle. Era uno de esos días perfectos de primavera en Guadalajara, con ese calor suave que te abraza sin agobiarte, y una brisa que movía las cortinas blancas de la cocina con un ritmo casi hipnótico. Si te está gustando esta historia de secretos y traiciones familiares, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu suscripción significa mucho para mí. Yo había ido a visitar a mis papás como cada martes, ese ritual sagrado que manteníamos desde que me mudé de la casa hace ya casi 10 años. Mi mamá, Guadalupe, estaba preparando su famoso mole, y el aroma del chocolate, el chile y todas esas especias secretas que nunca quiso compartir conmigo llenaba cada rincón de la casa. Mi papá, don Roberto, estaba en la sala viendo las noticias con el volumen más alto de lo necesario, como siempre, porque se negaba a aceptar que necesitaba aparatos auditivos. Rodrigo, mi hermano mayor por 5 años, había llegado temprano ese día, lo cual era raro porque él siempre andaba ocupado con su trabajo en la empresa de tecnología donde era gerente de sistemas. Rodrigo siempre había sido el hijo perfecto, el que sacaba 10 en la escuela mientras yo batallaba con las matemáticas, el que nunca llegaba tarde, nunca desobedecía, nunca causaba problemas. Tenía esa presencia tranquila y controlada que hacía que todos confiaran en él inmediatamente. Alto, de complexión delgada pero fuerte, con esos lentes de armazón negro que le daban un aire intelectual, siempre vestido impecablemente incluso en reuniones familiares casuales. Mientras yo era el desastre emocional de la familia, la que lloraba por todo, la que tomaba decisiones impulsivas, Rodrigo era la roca, el sensato, el que siempre tenía la respuesta correcta. Ese día, Rodrigo estaba sentado en la mesa de la cocina con su laptop, como siempre. Eso tampoco era raro. Él siempre traía su computadora a todas partes, siempre conectado, siempre trabajando. Decía que era parte de su responsabilidad, que tenía que estar disponible para su equipo en todo momento. Nosotros ya ni le poníamos atención. Era tan normal verlo tecleando mientras el resto de la familia platicaba, que se había vuelto parte del paisaje familiar. Pero ese día, algo cambió. Mi sobrina Valeria, la hija de mi hermana menor Daniela, una niña de apenas 8 años con esa curiosidad infinita que tienen los niños a esa edad, se acercó corriendo a Rodrigo. Traía puestos esos zapatos con lucecitas que hacían ruido con cada paso, y su coleta rebotaba mientras corría. El piso de mosaico amplificaba el sonido de sus pisadas, creando ese eco característico de las casas viejas mexicanas. Valeria quería mostrarle a su tío un dibujo que había hecho en la escuela, un dibujo de toda la familia con esos colores brillantes y desproporcionados que solo los niños pueden crear con tanta alegría. Pero cuando se acercó demasiado, su codo golpeó accidentalmente la laptop de Rodrigo. No fue un golpe fuerte, apenas un roce, pero fue suficiente para que la computadora se deslizara sobre la mesa de madera pulida. Rodrigo se lanzó a atraparla con una velocidad y una desesperación que nunca le había visto. Sus ojos se abrieron enormes detrás de los lentes, su rostro normalmente pálido se puso completamente blanco, y dejó escapar un grito ahogado que hizo que todos en la cocina volteáramos a verlo. Logró atrapar la laptop antes de que cayera al suelo, pero en el proceso, la pantalla giró hacia donde yo estaba sentada, y lo que vi en esa pantalla me heló la sangre. No era un documento de trabajo, no era un correo electrónico, era una cuadrícula de video en vivo. 9 pequeñas ventanas mostrando diferentes ángulos de la casa de mis papás. Pude ver la sala donde mi papá estaba sentado viendo la tele. Pude ver el patio donde mi mamá tenía sus plantas. Pude ver el comedor, la entrada, incluso el pasillo que llevaba a las recámaras. Todo en tiempo real.
todo siendo grabado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentí como se me secaba la boca instantáneamente, y un sudor frío me recorrió la espalda a pesar del calor de la tarde. Por un segundo, pensé que había visto mal, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero no. Ahí estaba, claro como el agua. Mi hermano, el perfecto Rodrigo, tenía cámaras escondidas por toda la casa de nuestros padres. Rodrigo cerró la laptop de un golpe seco que resonó en la cocina como un disparo. El sonido hizo que mi mamá dejara de revolver el mole y volteara hacia nosotros con esa expresión de preocupación que solo las madres pueden tener. Mi sobrina Valeria se quedó paralizada, con su dibujo todavía en la mano, sus ojos grandes llenos de confusión porque no entendía por qué su tío favorito de repente parecía tan enojado. Rodrigo, perdón, no quise, dijo Valeria con esa vocecita temblorosa que usan los niños cuando saben que algo malo pasó pero no entienden qué. Rodrigo respiró profundo, y en cuestión de segundos, su rostro volvió a esa máscara de calma que siempre usaba. Le sonrió a Valeria, le acarició la cabeza, y le dijo con esa voz suave y controlada que no pasaba nada, que no se preocupara, que su dibujo estaba hermoso. Pero yo lo había visto. Yo había visto lo que había en esa pantalla. Y cuando nuestras miradas se encontraron por encima de la cabeza de Valeria, supe que él sabía que yo lo había visto. Sus ojos, normalmente tan tranquilos y seguros, tenían un brillo de pánico que nunca antes había notado. Fue apenas un segundo, un parpadeo, antes de que volviera a colocarse esa máscara de hermano perfecto. Pero yo lo vi, y él supo que yo lo vi. El resto de la tarde fue una tortura. Intenté actuar normal, pero cada fibra de mi ser estaba gritando. Comí el mole de mi mamá sin saborearlo realmente, aunque normalmente era mi platillo favorito. Respondí preguntas sobre mi trabajo en la agencia de publicidad con respuestas automáticas que ni siquiera recuerdo haber dicho. Todo el tiempo, mi mente estaba dándole vueltas a lo que había visto. Cámaras. Cámaras por toda la casa. Mi hermano espiando a nuestros padres. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Rodrigo se quedó toda la tarde, lo cual era aún más extraño. Normalmente se iba después de comer, siempre con alguna excusa de trabajo o compromisos. Pero ese día se quedó, sentado en la sala con mi papá, viendo el fútbol con una cerveza en la mano, actuando como si nada hubiera pasado. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la lata de cerveza, como sus ojos me seguían cada vez que yo me movía por la casa. Cuando finalmente me despedí y salí a la calle, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de esos naranjas y rosas intensos que solo se ven en Guadalajara. El aire se había enfriado un poco, y podía escuchar el sonido de las campanas de la iglesia del barrio marcando las 6 de la tarde. Caminé hacia mi carro, una vieja Suru blanca que había heredado de mi abuela, con las manos todavía temblando mientras buscaba las llaves en mi bolsa. No había llegado ni a abrir la puerta cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba Rodrigo, caminando hacia mí con esa expresión seria que usaba cuando quería tener una conversación importante. El sonido de sus zapatos de vestir contra el pavimento resonaba en la calle tranquila del barrio. A lo lejos, un perro ladraba, y podía oler el aroma de las tortillas recién hechas que venía de la casa de los vecinos. Andrea, tenemos que hablar, dijo Rodrigo cuando llegó hasta donde yo estaba. Su voz era baja, casi un susurro, y seguía mirando hacia la casa de mis papás como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Yo me crucé de brazos, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo toda la tarde finalmente comenzaba a salir a la superficie. Sí, Rodrigo, definitivamente tenemos que hablar, le respondí, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Quiero que me expliques qué demonios era lo que vi en tu computadora. ¿Por qué tienes cámaras en la casa de nuestros papás? ¿Por qué los estás espiando? Rodrigo miró a su alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien pudiera escucharnos, aunque la calle estaba prácticamente vacía excepto por Don Chui, el vecino de enfrente, que regaba sus plantas sin prestarnos atención. Rodrigo se acercó más a mí, y pude oler su colonia cara, esa que siempre usaba, mezclada con el olor a sudor nervioso. No es lo que piensas, Andrea, comenzó a decir, pero yo lo interrumpí inmediatamente. No es lo que pienso, repetí, y solté una risa amarga que ni siquiera sonó como mi risa. Rodrigo, vi 9 cámaras. 9. Transmitiendo video en vivo de cada rincón de la casa de nuestros papás. Que parte de eso no es exactamente lo que pienso. Rodrigo pasó una mano por su cabello,
un gesto de frustración que rara vez le veía hacer porque siempre estaba tan controlado, tan compuesto. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono defensivo que me sorprendió. Lo hice por su seguridad, dijo, y sonaba casi convencido de sus propias palabras. Papá y mamá ya están grandes, Andrea. Tienen 73 y 70 años. ¿Qué pasa si a papá le da otro infarto como hace 3 años? ¿Qué pasa si mamá se cae en la regadera? Necesitamos poder monitorearlos, asegurarnos de que están bien. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decir. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería pensar que mi hermano perfecto realmente solo estaba preocupado por nuestros padres. Pero algo no cuadraba. Algo en la forma en que había reaccionado cuando Valeria casi tira su laptop, ese pánico puro en sus ojos, me decía que había más en esta historia. Si es por su seguridad, le dije lentamente, ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué instalaste las cámaras a escondidas? ¿Por qué actuaste como si acabaras de cometer un crimen cuando vi tu pantalla? Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salió nada. Lo vi buscar las palabras, vi cómo su cerebro trabajaba tratando de encontrar una explicación que sonara convincente. Y en ese momento, supe con absoluta certeza que me estaba mintiendo. Mi hermano, que nunca mentía, que era la persona más honesta que conocía, me estaba mintiendo directamente a la cara. ¿Sabes qué, Rodrigo?, le dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos, aunque me negaba a dejarlas salir. No me vengas con esas mentiras. Si realmente fuera por su seguridad, habrías hablado con ellos. Habrías hablado conmigo, con Daniela. Esto es otra cosa, y voy a descubrir qué es. Me subí a mi carro antes de que pudiera responder, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, y arranqué el motor. A través del espejo retrovisor, pude ver a Rodrigo parado en medio de la calle, viéndome alejar, con las manos en los bolsillos y esa expresión de derrota que nunca le había visto antes. Pero en ese momento, no me importó. Lo único que importaba era que mi hermano había cruzado una línea, y yo necesitaba saber por qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, en mi departamento pequeño del centro de Guadalajara, escuchando el ruido del tráfico que nunca se detenía completamente, mirando las sombras que las luces de la calle proyectaban en el techo. Mi mente no dejaba de darle vueltas al asunto. Cámaras. 9 cámaras. Eso no era algo que se hacía de la noche a la mañana. Eso requería planificación, dinero, tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba Rodrigo espiando a nuestros padres? ¿Qué había visto? ¿Qué estaba buscando? A las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo de cansancio pero la mente más despierta que nunca, tomé una decisión. Necesitaba hablar con Daniela, mi hermana menor. Daniela siempre había sido la más perceptiva de los 3 hermanos. Donde yo era emocional y Rodrigo era lógico, Daniela era intuitiva. Ella notaba cosas que el resto de nosotros pasábamos por alto. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando, era ella. Al día siguiente, miércoles por la mañana, llamé a Daniela antes de ir al trabajo. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba adormilada y un poco irritada. Daniela nunca había sido persona de mañanas. Andrea, son las 7 de la mañana. ¿Qué pasó?, dijo con esa voz ronca de recién levantada. Al fondo podía escuchar a Valeria cantando alguna canción de moda mientras se preparaba para ir a la escuela, y el sonido de platos chocando mientras su esposo, Mario, preparaba el desayuno. Dani, necesito verte hoy, le dije, tratando de mantener mi voz calmada pero sabiendo que no lo estaba logrando. Es sobre Rodrigo. Es importante. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y pude imaginar a Daniela sentándose en su cama, completamente despierta ahora, con esa expresión de preocupación que se le ponía cuando sabía que algo andaba mal. Daniela y yo siempre habíamos sido cercanas, incluso más que con Rodrigo, a pesar de que ella era 6 años menor que yo. Teníamos esa conexión que solo las hermanas pueden tener. ¿Qué hizo ahora el perfecto Rodrigo?, preguntó Daniela, y había un tono de sarcasmo en su voz que me sorprendió. Daniela nunca había sido fan de cómo nuestros papás siempre ponían a Rodrigo en un pedestal, pero normalmente lo disimulaba mejor. Nos vimos para comer en un pequeño restaurante de comida corrida cerca de mi oficina. Era uno de esos lugares auténticos que solo los locales conocen, con mesas de plástico, manteles de cuadritos rojos y blancos, y ese olor inconfundible a caldo de pollo y tortillas recién hechas. La dueña, doña Lupita, una señora regordeta con el cabello recogido en un chongo apretado, nos saludó como siempre,
con esa calidez que te hace sentir como si estuvieras comiendo en casa de tu abuela. Daniela llegó 10 minutos tarde, como siempre, con su cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo despeinada, jeans y una blusa de maternidad porque estaba embarazada de 4 meses de su segundo hijo. Tenía ojeras profundas, y me di cuenta de que probablemente no había dormido bien tampoco. Valeria había estado enferma la semana pasada, y Daniela siempre se preocupaba demasiado cuando su hija no estaba bien. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de las demás personas, y pedimos 2 órdenes de pozole y aguas de horchata. Esperé hasta que doña Lupita se alejara antes de inclinarme hacia adelante y contarle todo a Daniela en voz baja. Le conté sobre la laptop, sobre las 9 cámaras, sobre la reacción de Rodrigo, sobre su excusa patética de que era por la seguridad de nuestros papás. Daniela me escuchó en silencio, y con cada palabra que yo decía, su expresión se volvía más y más seria. Cuando terminé, ella se quedó mirando su vaso de horchata, pasando el dedo por la condensación en el vidrio, con esa mirada perdida que significaba que estaba procesando información. No me sorprende, dijo finalmente, y su voz era tan baja que apenas pude escucharla sobre el ruido del restaurante. Cuando levanté la vista sorprendida, ella continuó. Andrea, Rodrigo siempre ha sido controlador. Siempre ha necesitado saber todo, controlar todo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Como siempre tenía que ser el líder en todos los juegos, como se enojaba si las cosas no salían exactamente como él quería. Sí, pero eso era cuando éramos niños, respondí, aunque en el fondo sabía que Daniela tenía razón. Esto es diferente, Dani. Esto es espiar a nuestros propios padres. Esto es invasión de privacidad. Esto es enfermo. Daniela asintió lentamente, y luego me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que me puso nerviosa, como si estuviera debatiendo internamente si decirme algo o no. Andrea, hay algo que nunca te conté, dijo finalmente, y su voz temblaba ligeramente. Hace como 2 años, encontré una aplicación rara en mi teléfono. Una aplicación que yo no había instalado. Cuando investigué qué era, resultó ser un programa de rastreo. Alguien podía ver mi ubicación en tiempo real, leer mis mensajes, escuchar mis llamadas. Todo. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Quién la instaló?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Daniela tomó un sorbo largo de su horchata antes de responder. No pude comprobarlo al 100%, dijo, pero la única persona que había tenido acceso a mi teléfono esa semana era Rodrigo. Había ido a mi casa a ayudarme a configurar mi nueva computadora, y yo dejé mi teléfono en la mesa mientras preparaba café. Cuando regresé, él estaba con mi teléfono en la mano. Dijo que le había llegado un mensaje y que solo estaba viendo si era importante. Yo no pensé nada en ese momento, pero 2 días después encontré esa aplicación. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le pregunté, sintiendo una mezcla de enojo y traición. Daniela, si sabías que Rodrigo te estaba espiando, ¿por qué no dijiste nada? Daniela se encogió de hombros, y vi lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Porque no estaba segura, Andrea. Porque no tenía pruebas. Porque Rodrigo es el hijo perfecto y yo soy la hermana dramática que siempre está exagerando las cosas. ¿Quién me iba a creer? Además, borré la aplicación y cambié todas mis contraseñas. Pensé que con eso era suficiente. Pensé que tal vez me estaba volviendo paranoica. Pero no eras paranoica, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Daniela, Rodrigo te estaba espiando. Y ahora está espiando a nuestros papás. Dios sabe a quién más está espiando. Doña Lupita llegó con nuestros pozoles, 2 platos humeantes llenos de maíz cacahuacintle, carne de puerco, y ese caldo rojo intenso que normalmente me hacía agua la boca. Pero en ese momento, no tenía nada de hambre. Daniela tampoco tocó su comida. Nos quedamos ahí sentadas, mirando nuestros platos, mientras el peso de lo que acabábamos de descubrir se asentaba sobre nosotras como una manta pesada. Tenemos que decirles a nuestros papás, dije finalmente. Tienen derecho a saber que su hijo los está espiando. Daniela negó con la cabeza inmediatamente. Andrea, no podemos simplemente llegar y decirles. Papá acaba de salir del hospital hace 2 meses por su problema del corazón. Esta noticia podría matarlo literalmente. Y mamá, ya sabes cómo es. Ella nunca va a creer que su Rodrigo perfecto haría algo así. Nos va a acusar de estar celosas, de querer causar problemas. Sabía que Daniela tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos frustrante. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté,
sintiendo esa impotencia que te carcome por dentro. Simplemente dejamos que Rodrigo siga espiándolos. Dejamos que siga invadiendo su privacidad. Daniela se quedó pensando por un momento, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba concentrada. Necesitamos pruebas, dijo finalmente. Necesitamos algo concreto que podamos mostrarles a nuestros papás, algo que Rodrigo no pueda negar. Y necesitamos entender por qué lo está haciendo. Porque tiene que haber una razón, Andrea. La gente no espía a su familia solo porque sí. Tenía razón. Necesitábamos un plan. Y así, entre pozoles que se enfriaban y aguas de horchata que se calentaban, Daniela y yo comenzamos a trazar nuestra estrategia. Decidimos que yo volvería a la casa de mis papás el siguiente martes, como siempre, y buscaría las cámaras. Necesitábamos saber exactamente dónde estaban, qué tipo de cámaras eran, y si solo grababan video o también audio. Daniela, mientras tanto, revisaría los teléfonos de nuestros papás para ver si Rodrigo había instalado algún software de rastreo ahí también. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón daba un brinco pensando que era Rodrigo. Cada vez que veía un carro similar al suyo en la calle, sentía esa paranoia creciendo. Me di cuenta de que ahora yo también estaba siendo vigilante, mirando por encima de mi hombro, preguntándome si Rodrigo también me estaba espiando a mí. Revisé mi teléfono, mi computadora, incluso mi departamento, buscando cualquier señal de que mi hermano hubiera invadido mi privacidad también. No encontré nada, pero eso no me hizo sentir mejor. Solo significaba que si había algo, estaba mejor escondido de lo que yo podía encontrar. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con un nudo en el estómago, esa sensación de ansiedad que te hace sentir como si hubieras tomado demasiado café aunque no hayas probado ni una gota. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa con bolsillos grandes donde pudiera esconder mi teléfono si necesitaba tomar fotos de las cámaras. Me recogí el cabello en una cola de caballo alta, me puse mis tenis más cómodos por si necesitaba moverme rápido, y salí de mi departamento con una determinación que no sabía que tenía. La casa de mis papás se veía igual que siempre cuando llegué. La fachada de color durazno con las ventanas de herrería negra, el pequeño jardín al frente donde mi mamá cultivaba sus rosas, el portón de metal que chirriaba cuando lo abrías porque mi papá se negaba a engrasarlo diciendo que así sabía cuando alguien llegaba. Todo se veía normal, pacífico, como la casa donde había crecido y donde había sido feliz. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, todo se sentía diferente. Contaminado. Mi mamá me recibió en la puerta con su delantal puesto y ese olor a canela y piloncillo que significaba que estaba siendo capirotada. Me abrazó fuerte, como siempre, y yo tuve que hacer un esfuerzo consciente para no echarme a llorar ahí mismo. ¿Cómo le iba a decir a esta mujer, que me había dado todo, que me había criado con tanto amor, que su hijo perfecto la estaba espiando? Mi papá estaba en su sillón favorito, ese de piel café que ya estaba desgastado en los brazos de tanto uso, leyendo el periódico con sus lentes de lectura en la punta de la nariz. Levantó la vista cuando entré y me sonrió, esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir segura. «Mija, qué bueno que llegaste», dijo con esa voz ronca que tenía desde que fumaba cuando era joven. «Tu mamá hizo capirotada y ya sabes que si no la ayudamos a comerla, va a estar comiendo postre toda la semana». Me reí, aunque la risa sonó forzada incluso a mis propios oídos, y me senté con ellos a platicar. Pero todo el tiempo, mis ojos estaban escaneando la sala, buscando las cámaras. Tenía que ser cuidadosa, no podía ser obvia. Si Rodrigo estaba viendo las cámaras en ese momento, no podía dejar que supiera que yo estaba buscándolas. Fue más difícil de lo que pensé. Las cámaras estaban increíblemente bien escondidas. Pasé casi una hora en la sala, platicando con mis papás sobre cosas sin importancia, mientras mis ojos buscaban cualquier cosa fuera de lugar. Finalmente, la encontré. Estaba escondida en el detector de humo del techo, justo encima del sillón de mi papá. Era tan pequeña, apenas un puntito negro entre los agujeros del detector, que si no hubiera estado buscándola específicamente, nunca la habría notado. Sentí como se me revolvía el estómago. Rodrigo había puesto una cámara directamente encima de donde nuestro papá se sentaba todos los días. Podía ver todo. Cada programa que veía, cada conversación que tenía, cada momento privado. Era una violación tan profunda de la privacidad que me costaba trabajo procesarlo. «Mamá, voy al baño», dije, levantándome del sillón con las piernas temblorosas. Necesitaba salir de ahí antes de que mi cara me delatara.
Mi mamá asintió distraídamente, concentrada en su tejido, y yo caminé por el pasillo hacia el baño, pero en lugar de entrar, me desvié hacia las recámaras. La recámara de mis papás estaba al final del pasillo, con la puerta entreabierta. Podía ver la cama perfectamente tendida con esa colcha de flores que mi mamá había comprado en el mercado hace años, las fotografías familiares en las paredes, el tocador de mi mamá con todos sus perfumes y cremas organizados meticulosamente. Entré despacio, cerrando la puerta detrás de mí con cuidado para no hacer ruido. Buscar la cámara en la recámara fue aún más perturbador, porque si Rodrigo había puesto una cámara aquí, en el espacio más privado de nuestros padres, entonces esto iba mucho más allá de preocupación por su seguridad. Esto era voyerismo. Esto era enfermo. La encontré en el reloj despertador digital que estaba en la mesita de noche de mi papá. Otro puntito negro, casi invisible, escondido entre los números rojos del reloj. Sentí como la bilis subía por mi garganta. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y tomé una foto, asegurándome de que se viera claramente la cámara. Luego tomé fotos de toda la recámara, documentando todo. Pasé la siguiente hora moviéndome por la casa con excusas. Que si necesitaba un vaso de agua de la cocina, que si quería ver las plantas del patio, que si buscaba un libro en el estudio. En cada lugar, encontré una cámara. En la cocina, escondida en el reloj del horno. En el patio, dentro de una de las luces decorativas. En el estudio, en el marco de un cuadro. En el comedor, en la lámpara del techo. 9 cámaras en total, exactamente como había visto en la laptop de Rodrigo. 9 pares de ojos electrónicos vigilando cada movimiento de nuestros padres. Para cuando terminé mi búsqueda, estaba temblando de pies a cabeza. Me senté en el baño por 10 minutos, con la cabeza entre las manos, tratando de calmarme. El baño olía a ese ambientador de lavanda que mi mamá siempre compraba, y podía escuchar el goteo constante del lavabo que mi papá seguía sin arreglar. Sonidos normales, familiares, pero ahora todo se sentía siniestro. Cuando finalmente salí del baño, mi mamá estaba poniendo la mesa para comer. Había preparado tinga de pollo, frijoles refritos, arroz rojo, y por supuesto, la capirotada de postre. El olor debería haberme hecho sentir en casa, pero en cambio solo me hacía sentir náuseas. Me senté a la mesa y traté de comer, pero cada bocado se sentía como masticar cartón. «Mija, ¿estás bien?», preguntó mi mamá, mirándome con esa preocupación maternal que nunca se apaga sin importar qué tan grande seas. «Te veías pálida. No estarás enferma, ¿verdad?» «Estoy bien, mamá», mentí, forzando una sonrisa. «Solo he estado trabajando mucho. Ya sabes cómo se pone la agencia en esta época del año». Mi papá gruñó en acuerdo, concentrado en su tinga. «Esos publicistas los explotan, mija», dijo. «Deberías buscar un trabajo donde te valoren más». Era una conversación que habíamos tenido 1000 veces antes, y normalmente me habría molestado que mi papá siguiera pensando que necesitaba cambiar de trabajo. Pero en ese momento, agradecí la normalidad de la conversación. Me aferré a ella como a un salvavidas, dejando que las palabras familiares me calmaran aunque fuera un poco. Después de comer, me despedí rápidamente, inventando una excusa sobre una junta en la oficina. Mi mamá me empacó capirotada en un tupper, como siempre, y mi papá me dio un beso en la frente, como siempre. Todo era tan normal, tan ordinario, que por un momento pude pretender que nada había cambiado. Pero cuando salí de la casa y vi esas ventanas, ahora sabiendo que detrás de ellas había ojos electrónicos vigilando, la realidad me golpeó de nuevo con toda su fuerza. Llamé a Daniela en cuanto llegué a mi carro. Contestó al primer timbrazo, y pude escuchar la ansiedad en su voz cuando dijo hola. «Las encontré», le dije sin preámbulos. 9 cámaras, exactamente donde las vimos en su laptop. «Dani, están en todas partes, incluso en su recámara». Escuché a Daniela soltar una maldición en voz baja. «Yo también encontré algo», dijo. «Revisé el teléfono de mamá cuando fui a visitarla ayer. Andrea tiene instalada una aplicación de rastreo, la misma que yo encontré en mi teléfono hace 2 años. Y cuando revisé el historial de instalación, fue instalada hace casi 3 años. 3 años. Rodrigo había estado espiando a nuestra familia por 3 años. Tal vez más. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba haciéndolo antes de que instalara las cámaras? ¿Quién sabe qué más había hecho que nosotras no sabíamos? Tenemos que confrontarlo», dije, sintiendo como la decisión se solidificaba en mi mente. «Daniela, ya tenemos suficientes pruebas. Tenemos las fotos de las cámaras,
Tenemos la aplicación en el teléfono de mamá. No puede negarlo. Tenemos que enfrentarlo y exigir respuestas. Daniela estuvo de acuerdo, aunque pude escuchar el miedo en su voz. Quedamos de vernos al día siguiente en mi departamento para planear exactamente qué le íbamos a decir a Rodrigo. Pero esa noche, mientras trataba de dormir sin éxito, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, sentí como se me helaba la sangre. El mensaje decía simplemente: sé lo que estás haciendo, Andrea. Deja las cosas como están o te vas a arrepentir. No había firma, no había foto de perfil, solo ese mensaje amenazante brillando en la pantalla de mi teléfono en la oscuridad de mi recámara. Sabía que era Rodrigo. Tenía que ser él. Nos había visto buscando las cámaras. Sabía que lo habíamos descubierto, y ahora nos estaba amenazando. Le tomé captura de pantalla al mensaje y se la mandé inmediatamente a Daniela. Ella respondió en segundos. Recibí el mismo mensaje. Andrea, estoy asustada. Yo también estaba asustada. Pero también estaba enojada. Más enojada de lo que había estado en toda mi vida. ¿Cómo se atrevía Rodrigo a amenazarnos? ¿Cómo se atrevía a hacernos sentir miedo en nuestra propia familia? Esto tenía que terminar, y tenía que terminar ya. Al día siguiente, jueves por la tarde, Daniela y yo nos presentamos en la oficina de Rodrigo sin avisar. Trabajaba en un edificio moderno de vidrio y acero en la zona financiera de Guadalajara, uno de esos lugares elegantes con recepcionistas que te miran de arriba a abajo y te hacen sentir fuera de lugar. Pero no nos importó. Le dijimos a la recepcionista, una chica joven con demasiado maquillaje y una sonrisa falsa, que éramos las hermanas de Rodrigo Mendoza y que necesitábamos verlo urgentemente. La chica llamó a la oficina de Rodrigo, y después de una breve conversación en voz baja, nos indicó que subiéramos al piso 12. El elevador subió en silencio, solo el zumbido suave de la maquinaria y nuestra respiración agitada. Daniela estaba pálida, con una mano sobre su vientre de embarazada, y yo podía ver cómo le temblaban las manos. Le apreté la mano y ella me devolvió el apretón. Estábamos en esto juntas. La oficina de Rodrigo era exactamente lo que esperarías del hijo perfecto. Ordenada, minimalista, con una vista impresionante de la ciudad a través de ventanas de piso a techo. Había diplomas enmarcados en las paredes, fotografías de Rodrigo recibiendo premios, una estantería llena de libros de tecnología y negocios organizados por color. Todo perfecto, todo controlado. Como siempre, Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio de cristal, con su traje gris impecable y esos lentes que le daban ese aire de intelectual confiable. Cuando entramos, se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Andrea, Daniela, qué sorpresa, dijo, y su voz era calmada, controlada, como si no nos hubiera amenazado la noche anterior. ¿A qué debo el honor de esta visita? Cerré la puerta detrás de nosotras y le puse seguro. Rodrigo notó el gesto y algo cambió en su expresión. La máscara de hermano perfecto comenzó a resquebrajarse. Sabes perfectamente a qué venimos, Rodrigo, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Queremos respuestas. Queremos saber por qué demonios has estado espiando a toda la familia. Y queremos que pares ahora mismo. Rodrigo se quedó quieto por un momento, y luego, para mi sorpresa, se rió. No fue una risa alegre. Fue una risa amarga, casi histérica, que me puso la piel de gallina. Se sentó de nuevo en su silla y se quitó los lentes, frotándose los ojos con cansancio. Sabía que eventualmente lo descubrirían, dijo, y su voz había perdido toda esa calma controlada. Sonaba cansado, derrotado. Honestamente, me sorprende que les haya tomado tanto tiempo. Daniela y yo nos miramos, confundidas por su reacción. Esto no era lo que esperábamos. Esperábamos negación, excusas, tal vez más amenazas. No esperábamos esta admisión tan fácil. 3 años, Rodrigo, dijo Daniela, y su voz temblaba de emoción. Has estado espiándonos por 3 años. ¿Por qué? ¿Qué demonios te pasa? Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Afuera, la ciudad se extendía bajo el sol de la tarde, miles de personas viviendo sus vidas sin saber que en esta oficina, una familia se estaba desmoronando. Porque necesitaba protegerlos, dijo finalmente, y había algo en su voz que no había escuchado antes. Algo roto. Necesitaba saber que estaban bien, que estaban seguros, que no iban a desaparecer como ella. ¿Cómo quién?, pregunté, acercándome a él. Rodrigo, ¿de qué estás hablando? Rodrigo se dio la vuelta, y por primera vez en mi vida,
vi lágrimas en los ojos de mi hermano perfecto. Como la tía Sofía, dijo, y su voz se quebró. Como nuestra tía que desapareció cuando teníamos 10, 8 y 3 años. La que nunca encontraron. La que mamá y papá nunca quisieron hablar de ella después de que se fue. Sentí como el mundo se detenía. La tía Sofía. Apenas recordaba a la tía Sofía. Era la hermana menor de mi mamá, una mujer joven y alegre que nos visitaba seguido cuando yo era muy pequeña. Y luego un día, simplemente ya no estuvo más. Cuando preguntaba por ella, mis papás cambiaban de tema. Eventualmente, dejé de preguntar. Asumí que se había mudado lejos, o que había tenido una pelea con la familia. Nunca pensé que había desaparecido literalmente. ¿Qué tiene que ver la tía Sofía con esto?, preguntó Daniela, y podía ver que ella estaba igual de confundida que yo. Rodrigo se limpió los ojos y volvió a ponerse los lentes, como si ese gesto pudiera devolverle algo de su compostura. Hace 4 años, dijo, encontré unos documentos en el ático de la casa de nuestros papás. Estaba buscando unas cajas de Navidad y encontré una caja vieja escondida detrás de todo. Dentro había recortes de periódico, reportes policiales, fotografías. Todo sobre la desaparición de la tía Sofía. Se sentó de nuevo en su silla, y nosotras nos sentamos en las sillas frente a su escritorio, completamente absortas en lo que estaba diciendo. La tía Sofía no solo desapareció, continuó Rodrigo. Fue secuestrada. Hubo una demanda de rescate. Papá y mamá vendieron todo lo que tenían tratando de juntar el dinero. Pero no fue suficiente. Los secuestradores la mataron de todos modos. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca atraparon a los responsables. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Mi pobre mamá. Mi pobre papá. Habían vivido con ese trauma todos estos años y nunca nos dijeron nada. Nos protegieron de esa horrible verdad. Después de descubrir eso, continuó Rodrigo, me volví paranoico. Empecé a pensar, ¿qué pasa si le pasa algo a mamá o a papá y no estoy ahí para ayudarlos? ¿Qué pasa si alguien nos lastima y yo no me entero hasta que es demasiado tarde? No podía vivir con esa posibilidad. Así que instalé las cámaras. Instalé el software de rastreo. Solo quería asegurarme de que estaban bien. De que estaban seguros. Pero Rodrigo, dije, limpiándome las lágrimas, eso no justifica lo que hiciste. Entiendo que estabas asustado. Entiendo que querías protegerlos. Pero lo que hiciste está mal. Invadiste su privacidad. Invadiste nuestra privacidad. Nos amenazaste cuando descubrimos la verdad. Rodrigo asintió lentamente, mirando sus manos sobre el escritorio. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé y lo siento. Los mensajes de anoche fueron un error. Entré en pánico cuando las vi buscando las cámaras. Pensé que si las quitaban, si dejaba de poder monitorear a nuestros papás, algo malo iba a pasar. Sé que suena irracional. Sé que suena enfermo. Pero es como si mi cerebro no pudiera funcionar de otra manera. Daniela se inclinó hacia adelante, con las manos sobre el escritorio. Rodrigo, necesitas ayuda profesional, dijo con firmeza. Esto no es normal. Esto no es saludable. Estás dejando que el trauma de algo que pasó hace 30 años controle tu vida y dañe a las personas que amas. Rodrigo la miró, y por primera vez, vi algo parecido a alivio en su rostro. Como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que él había estado sintiendo, pero no podía admitir. Tienes razón, dijo finalmente. Necesito ayuda. He sabido que necesito ayuda por mucho tiempo, pero no sabía cómo pedirla. Cómo admitir que el hijo perfecto, el que siempre tiene todo bajo control, en realidad está completamente roto por dentro. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la confesión de Rodrigo llenando la oficina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de esos colores intensos que solo se ven en Guadalajara. Dentro, 3 hermanos trataban de encontrar el camino de regreso el uno al otro después de que todo se había roto. Esto es lo que va a pasar, dije finalmente, tomando el control de la situación porque alguien tenía que hacerlo. 1. Vas a quitar todas las cámaras de la casa de nuestros papás. Hoy. Esta noche. Todas. 2. Vas a desinstalar cualquier software de rastreo que hayas puesto en los teléfonos de la familia. 3. Vas a buscar ayuda profesional. Un terapeuta, un psicólogo, lo que sea que necesites. Y 4. Vamos a decirles la verdad a nuestros papás. Sobre las cámaras, sobre por qué lo hiciste, sobre todo. Rodrigo palideció ante la última parte. No podemos decirles, dijo rápidamente. Andrea, esto los va a destrozar. Especialmente a mamá.
Ya pasó por suficiente con lo de la tía Sofía. Por eso mismo tenemos que decirles, intervino Daniela. Porque claramente ese trauma nunca fue procesado adecuadamente. Mamá y papá también necesitan ayuda. Toda la familia necesita ayuda. Ya no podemos seguir guardando secretos y pretendiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, y luego asintió lentamente. Tienen razón, dijo. Tienen razón en todo. Lo haré. Quitaré las cámaras esta noche. Buscaré un terapeuta mañana. Y este fin de semana, les diremos a nuestros papás. Juntos. Esa noche, los tres fuimos a la casa de nuestros papás. Les dijimos que necesitábamos hablar con ellos sobre algo importante. Mi mamá inmediatamente se puso nerviosa, con esa intuición maternal que siempre sabe cuando algo anda mal. Mi papá apagó la televisión y se sentó en su sillón, con esa expresión seria que usaba cuando sabía que venía una conversación difícil. Nos sentamos en la sala, los cinco, en esa misma sala donde habíamos pasado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantos momentos felices. Y ahí, con las voces temblando y las lágrimas fluyendo, le contamos todo a nuestros papás. Rodrigo les contó sobre las cámaras, sobre el software de rastreo, sobre su paranoia. Yo les conté sobre cómo lo descubrí, sobre las amenazas. Daniela les contó sobre la aplicación que había encontrado en su teléfono años atrás. Y luego, Rodrigo les contó sobre la caja que había encontrado en el ático, sobre los documentos de la tía Sofía, sobre cómo ese descubrimiento lo había cambiado todo para él. Mi mamá se desmoronó. Literalmente se desmoronó en el sillón, sollozando de una manera que nunca la había visto llorar. Mi papá la abrazó, y pude ver lágrimas corriendo por su rostro también, aunque trataba de mantenerse fuerte por ella. Daniela y yo nos abrazamos, llorando también, mientras Rodrigo se quedó sentado con la cabeza entre las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. No queríamos que supieran, dijo mi mamá finalmente, con la voz rota por el llanto. No queríamos que crecieran con ese miedo, con esa oscuridad. Queríamos que tuvieran una infancia feliz, que se sintieran seguros. Pensamos que si nunca hablábamos de Sofía, si la dejábamos ir, ustedes nunca tendrían que cargar con ese dolor. Pero no funcionó así, mamá, dijo Rodrigo suavemente. El secreto no nos protegió. Solo hizo que el trauma se manifestara de otras maneras. En mí, se convirtió en esta necesidad obsesiva de controlar y monitorear todo. ¿Quién sabe cómo los afectó a Andrea y a Daniela de maneras que ni siquiera nos damos cuenta? Mi papá habló entonces, con esa voz grave y cansada. Cometimos un error, dijo. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, pero nos equivocamos. Y ahora nuestro hijo ha estado sufriendo en silencio por años por culpa de nuestra decisión. Lo siento, Rodrigo. Lo siento mucho. Rodrigo se levantó y abrazó a nuestro papá, y luego los dos abrazaron a mi mamá. Y luego Daniela y yo nos unimos, y ahí estábamos, los cinco, abrazados en medio de la sala, llorando juntos por primera vez en décadas. Llorando por la tía Sofía, por el trauma que nunca fue sanado, por los secretos que habían envenenado a nuestra familia, por todo el dolor que habíamos estado cargando sin siquiera saberlo. Esa noche, Rodrigo quitó todas las cámaras mientras nosotros mirábamos. Una por una, las desinstalamos, las pusimos en una caja, y las guardamos como evidencia de lo que había pasado, pero también como un recordatorio de que nunca queríamos volver a ese lugar. Desinstalamos el software de rastreo de los teléfonos. Borramos todas las grabaciones que Rodrigo había guardado. Y luego, nos sentamos juntos y hablamos. Realmente hablamos, tal vez por primera vez en nuestras vidas. Hablamos sobre la tía Sofía, sobre cómo su muerte había afectado a la familia. Hablamos sobre el miedo, sobre el trauma, sobre cómo los secretos familiares tienen una manera de filtrarse y dañar incluso cuando pensamos que los estamos manteniendo bien escondidos. Hablamos hasta que el sol comenzó a salir, hasta que nuestras voces estaban roncas y nuestros ojos hinchados de tanto llorar. Mi mamá nos contó historias sobre la tía Sofía que nunca habíamos escuchado, sobre cómo era divertida y aventurera, cómo soñaba con viajar por el mundo, cómo amaba a sus sobrinos con todo su corazón. Nos mostró fotografías que había guardado escondidas todos estos años, fotografías de una mujer joven y hermosa con toda la vida por delante, una vida que le fue arrebatada de la manera más cruel. Mi papá nos contó sobre los meses después de la desaparición, sobre cómo casi pierden la casa tratando de juntar el dinero del rescate, sobre cómo la policía fue inútil, sobre cómo vivieron con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Sofía aparecería un día.
sobre cómo esa esperanza se fue desvaneciendo lentamente hasta que tuvieron que aceptar que nunca la volverían a ver. Y Rodrigo nos contó sobre sus años de paranoia, sobre cómo cada vez que nuestros papás no contestaban el teléfono inmediatamente, él entraba en pánico, sobre cómo había desarrollado rituales obsesivos de revisar las cámaras a ciertas horas, sobre cómo no podía dormir si no sabía que todos estábamos bien, sobre cómo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal pero no podía parar. Los siguientes meses fueron difíciles. Rodrigo comenzó terapia, primero individual y luego familiar. Todos fuimos a sesiones juntos, trabajando a través de décadas de trauma no procesado. Fue doloroso. Hubo sesiones donde salíamos sintiéndonos peor que cuando entramos. Hubo momentos donde queríamos rendirnos, donde parecía más fácil volver a guardar todo bajo la alfombra y pretender que nada había pasado. Pero no lo hicimos. Seguimos adelante, porque finalmente entendimos que los secretos no protegen a nadie. Solo crean más dolor, más distancia, más malentendidos. Y nuestra familia había tenido suficiente de eso. Rodrigo tuvo que enfrentar algunas verdades difíciles sobre sí mismo. Su terapeuta le diagnosticó trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés postraumático secundario, causado por el trauma de la desaparición de la tía Sofía que había absorbido de nuestros padres sin siquiera darse cuenta. Comenzó medicación y terapia cognitivo-conductual. Fue un proceso lento, con avances y retrocesos, pero poco a poco, comenzamos a ver cambios. Mi mamá y mi papá también comenzaron terapia. Resultó que habían estado cargando con una culpa enorme todos estos años, sintiéndose responsables por la muerte de Sofía de maneras que nunca habían verbalizado. Mi mamá se culpaba por no haber ido con Sofía el día que desapareció. Mi papá se culpaba por no haber podido juntar el dinero del rescate a tiempo. Ambos se culpaban por haber guardado el secreto de sus hijos, por pensar que el silencio era protección cuando en realidad era veneno. Daniela y yo también tuvimos que hacer nuestro propio trabajo. Resultó que el trauma familiar nos había afectado de maneras que no habíamos reconocido. Daniela se dio cuenta de que su necesidad obsesiva de saber dónde estaba Valeria en todo momento, su pánico cuando su hija llegaba 5 minutos tarde de la escuela, no era solo preocupación maternal normal. Era el eco del trauma de la tía Sofía manifestándose en la siguiente generación. Yo me di cuenta de que mi dificultad para confiar en las personas, mi tendencia a mantener a todos a distancia emocional excepto a mi familia inmediata, también venía de ese mismo lugar. Había absorbido el miedo de mis padres sin siquiera saberlo, y ese miedo había moldeado la forma en que me relacionaba con el mundo. Fue revelador y aterrador darse cuenta de cómo el trauma puede transmitirse de generación en generación, cómo puede cambiar de forma pero nunca realmente desaparecer a menos que sea confrontado directamente. Pero también fue liberador, porque una vez que entendimos de dónde venían estos patrones, pudimos comenzar a trabajar en cambiarlos. 6 meses después de aquella noche en la oficina de Rodrigo, nos reunimos de nuevo como familia. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no había secretos. No había cámaras escondidas. No había mentiras piadosas o verdades a medias. Solo 5 personas que se amaban, que habían pasado por el infierno juntas, y que estaban comprometidas a sanar juntas. Estábamos en la casa de mis papás, en esa misma sala donde todo había salido a la luz. Pero ahora se sentía diferente. Más ligera, como si al sacar todos esos secretos a la luz, hubiéramos dejado entrar aire fresco después de años de estar en un cuarto cerrado. Rodrigo se veía diferente, más relajado. Había dejado de usar esos trajes perfectos todo el tiempo y ahora vestía jeans y una camisa casual. Había dejado de traer su laptop a todas partes. Todavía tenía días difíciles, días donde la ansiedad lo consumía y tenía que usar todas las herramientas que había aprendido en terapia para no caer en viejos patrones. Pero estaba mejorando. Lenta pero seguramente, estaba mejorando. Mi mamá había comenzado a hablar abiertamente sobre la tía Sofía. Había puesto fotografías de ella en la sala, junto con las fotografías del resto de la familia. Ya no era un secreto vergonzoso que había que esconder. Era una parte de nuestra historia familiar, dolorosa pero real, y merecía ser recordada. Mi papá había comenzado a ir a un grupo de apoyo para familias de víctimas de secuestro. Resultó que había muchas otras familias en Guadalajara que habían pasado por experiencias similares, y encontrar esa comunidad le había dado un espacio para procesar su dolor de maneras que nunca había podido hacer antes. Daniela estaba trabajando en su propia ansiedad, aprendiendo a darle a Valeria más libertad sin entrar en pánico. Era difícil, especialmente con un segundo bebé en camino,
pero estaba comprometida a no transmitir ese trauma a sus hijos de la manera en que había sido transmitido a nosotros. Y yo estaba aprendiendo a confiar. A dejar que las personas entraran en mi vida sin el miedo constante de que algo terrible fuera a pasar. Era un trabajo en progreso, como todo lo demás, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Esa tarde, mientras comíamos el mole de mi mamá y platicábamos sobre cosas cotidianas, me di cuenta de algo. Nuestra familia no era perfecta. Nunca lo había sido, a pesar de todas las apariencias. Habíamos sido rotos y dañados de maneras que apenas estábamos comenzando a entender. Pero estábamos juntos, y estábamos comprometidos a sanar juntos. Y eso, me di cuenta, era más valioso que cualquier ilusión de perfección. Rodrigo me miró desde el otro lado de la mesa, y por primera vez en meses, le sonreí genuinamente. Él me devolvió la sonrisa, y en ese momento, sin palabras, nos perdonamos mutuamente. Por los secretos, por las mentiras, por el dolor que nos habíamos causado el uno al otro. Porque al final del día, éramos familia. Y la familia, la verdadera familia, no es la que nunca tiene problemas. Es la que enfrenta los problemas juntos y sale del otro lado más fuerte. Mi mamá levantó su vaso de agua, y todos la imitamos. Por la familia, dijo, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro. Por la verdad, por la sanación, y por Sofía, que siempre estará en nuestros corazones. Por la familia, repetimos todos, chocando nuestros vasos. Por la verdad, por la sanación, y por Sofía. Afuera, el sol se estaba poniendo de nuevo, pintando el cielo de esos colores imposibles. Pero adentro, en esa casa que había guardado tantos secretos por tanto tiempo, finalmente había luz. No la luz falsa de la perfección fingida, sino la luz real y cálida de la honestidad, del perdón, y del amor que sobrevive incluso a las peores tormentas. Porque eso es lo que aprendí de todo esto. Que los secretos familiares son como veneno que se filtra lentamente, dañando a todos los que toca. Que el trauma no procesado se transmite de generación en generación, cambiando de forma pero nunca desapareciendo. Que la perfección es una ilusión peligrosa que nos impide pedir ayuda cuando más la necesitamos. Pero también aprendí que es posible sanar. Que es posible romper esos ciclos de trauma y secretos. Que es posible reconstruir la confianza después de que ha sido rota. No es fácil. No es rápido. Y definitivamente no es perfecto. Pero es posible. Y si nuestra familia pudo hacerlo, después de todo lo que pasamos, después de todos los secretos y las mentiras y el dolor, entonces tal vez hay esperanza para cualquiera. Así que si estás escuchando esto y reconoces algo de tu propia familia en esta historia, si tienes tus propios secretos que están envenenando tus relaciones, si estás cargando con un trauma que nunca has procesado, déjame decirte esto, no estás solo. Y no es demasiado tarde para sanar. Puede que sea el camino más difícil que tomes en tu vida, pero te prometo que vale la pena. Porque al final del día, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, tienes dos opciones. Puedes dejar que te destruya, o puedes usarla como el primer paso hacia la sanación. Nosotros elegimos sanar. Y cada día, seguimos eligiendo sanar. Y esa elección, esa decisión de enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa sea, ha hecho toda la diferencia.